Hola amigos del Club Cuántico, muy buenas tardes. Un gusto saludarlos nuevamente aquí desde Radio Universitaria FM junto a Marco Corgini y en lo que constituye nuestro último programa de la temporada 2015. Hola amigos, muy buenas noches para hablar nuevamente de ciencia y tecnología y mucho más. Así es, bueno, hemos recorrido distintos temas este año, hemos tenido varios invitados y hemos llegado a la última semana de diciembre, se nos pasó volando el año. Y vamos a hablar del tema que es física y matemáticas, la relación entre estas dos ciencias, y vamos ahí a estar viendo distintos ámbitos de esta relación. Marco, bueno, comencemos con algo más simple. ¿Cuál es la diferencia entre la física y las matemáticas? ¿De qué se ocupa cada una? Son ciencias apartes que tienen su propio objeto. Como todas las ciencias tienen un objeto de estudio. La matemática tiene que ver con el estudio incluía sus disciplinas como la geometría, etcétera. Tiene que ver con relaciones entre objetos abstractos, que son los que el ser humano ha creado para hacer representaciones de la realidad en algún sentido, en algún momento, y después toma un camino que es el de la abstracción absoluta, que prácticamente en el siglo XIX, fin del siglo XIX y fines del siglo XX, que es el que conocemos hoy día. Pero al principio, sobre todo después de Galileo, la relación entre física y matemáticas fue muy grande, sobre todo cuando Galileo hace su declaración tan conocida de que el gran libro de la naturaleza está escrito en el lenguaje matemático. Eso va a producir una gran repercusión más adelante, pero la verdad es que además de ser una expresión de la impresión que le produce a Galileo el hecho de poder matematizar las relaciones de aquellas cosas que son recurrentes en la naturaleza, el descubrimiento de leyes, de patrones, etcétera. La verdad es que la realidad respecto de la matemática y el mundo existente es otra. ¿Ha provocado controversia en algún momento la relación entre la física y las matemáticas? Fíjate que el año 1968, Richard Feynman, que es uno de los físicos más notables del siglo XX y que además recibió ese año, el año 68, el Premio Nobel de Física, hizo en su discurso de recepción del Premio Nobel una declaración muy interesante, que además era una cosa que era Vox Populi, y es esto de que, volvamos a Galileo, es extraño que la naturaleza acepte que haya descripciones matemáticas de sus leyes tan diversas. Es decir, que a veces aparecen entre sí incompatibles y finalmente después de un tiempo uno entiende que son manifestaciones del mismo problema. Eso se va a repetir unos años después. Hay un matemático famoso, un físico matemático que se dedica a las teorías de transiciones de fase, ha dedicado prácticamente toda su vida a eso, que es David Rouelle, que trabaja en Francia, y él hace alguna declaración muy similar a la de Feynman. Pero es extraño que dos personas tan capacitadas para actuar en el mundo matemático, en el mundo físico, no hayan percibido realmente cuál es la naturaleza de esa relación. Cuando uno tiene, por ejemplo, un teorema en matemáticas, muchas veces puede usar estrategias diferentes para intentar demostrar ese teorema, a través de estrategias y herramientas que aparentemente son incompatibles. No lo son en la práctica. Las matemáticas son como un juego. Uno diseña las reglas y después juega con esas reglas sin tratar de cambiarlas. Hay un conjunto de axiomas determinados y sobre esos axiomas construye el resto del universo matemático. Puede cambiar los axiomas, puede ampliarlo, puede modificarlo, etcétera, pero la operación es siempre esa. En el caso de la física no puede ser muy diferente, porque si la física hace uso de este recurso, obviamente hay métodos matemáticos que te van a servir para describir mecanismos físicos, por ejemplo, y otros que te van a permitir describir solamente relaciones entre los objetos del mundo físico.
Entonces, quizás haya métodos matemáticos o modelos matemáticos que sean más explicativos, pero eso tiene que ver con la posición que tiene el físico respecto de lo que está observando. Y hay otros que van a ser sencillamente relaciones fenomenológicas respecto de los fenómenos, por ejemplo, el movimiento de un planeta, etcétera, el movimiento de un átomo, de un electrón en determinadas condiciones, etcétera. Entonces no es extraño que distintos modelos matemáticos o distintas aproximaciones matemáticas te den respuestas similares respecto de un fenómeno que se supone que es único. Yo creo que el gran problema consiste en que el problema fue mal planteado. No es que la física, no es que la naturaleza admita muchas representaciones matemáticas, sino que el modo en el cual nosotros accedemos al conocimiento de la naturaleza es bastante diverso, bastante múltiple. Entonces, insisto, habrá algunas explicaciones matemáticas que tengan más sentido físico que otras, y habrá otras que sencillamente no tienen sentido físico, pero sí son un instrumento que es válido para hacer cálculos y demostraciones y llegar a ciertos resultados, que eso es lo importante en física. Muy bien. Y a través de la historia, cuéntame, ¿hay algunos casos notables de la interacción entre matemática y física? Bueno, toda la historia, o sea, toda la historia de al principio de la astronomía con Ptolomeo y su descripción, que puede haber sido errónea o no, del universo conocido a través de los epiciclos, y sobre la base de las ideas aristotélicas, en donde se suponía que los círculos eran las figuras perfectas y todo tenías que construirlo a través de círculos. Los epiciclos finalmente terminan siendo figuras que son extraídas de esos conceptos básicos, ¿eh? No son exactamente circunferencias, pero se basan en eso, ¿eh? Entonces ese pie forzado que se pone él mismo hace que su modelo sea también muy estructurado respecto de esa concepción del mundo, y dé cuenta, sin embargo, a pesar de eso, de algunos fenómenos, porque lo que él hace es recopilar datos y después tratar de ajustarlos con su modelo. O sea, algo de la realidad física observable está diciendo. Lo que pasa es que sus presupuestos básicos, sus axiomas básicos son erróneos, pero independiente de eso, es un modelo matemático. Y todo lo que viene hacia adelante es prácticamente una comunión indisoluble entre física y matemática. Sin embargo, en el siglo XIX, a fines del siglo XIX y al siglo XX, ya en donde hay esta gran comunión, luego de eso empieza a pasar un fenómeno bien interesante, ¿eh? Que esta especie de hermandad entre física y matemática comienza a disolverse en algún sentido, no en un mal sentido tampoco, y las matemáticas toman un vuelo propio respecto de las propias construcciones que la física tiene. La generaliza y eso llega a ser incluso una molestia para los físicos. Marco, empezabas a comentar acerca de este auge que tuvieron las matemáticas en un determinado momento y se dio una especie de separación natural de la física. Sí, la aseveración de Galileo de que uno tiene que basar el conocimiento físico del mundo en las matemáticas ya venía con Copérnico al momento de definir su sistema heliocéntrico en contraposición al sistema geocéntrico de Ptolomeo, y con los resultados experimentales después de Tycho Brahe, etcétera, y de otros investigadores de la época. O sea, estamos hablando de 1500, 1600, ¿no? Pero esta necesidad imperiosa vuelve a las matemáticas casi un elemento mítico de la actividad científica, lo cual no deja de ser cierto. Es decir, es imprescindible en el caso de la física, sobre todo de la química, de las ciencias básicas y duras, ahora quizás también de la biología, no lo fue al principio, pero insisto que es una herramienta más del ser humano para acceder a la realidad del mundo. No es una realidad en sí, sino que es una estrategia, incluso yo te diría biológica, respecto del quehacer humano en materia de conocimiento de las cosas que le rodean. Un ejemplo de que hay una mezcla entre idealización y aproximación en ciencia y en matemáticas, es que tú, por ejemplo, puedes desarrollar una teoría matemática a partir de ideas físicas básicas, haciendo abstracción de la cuestión física. Por ejemplo, la teoría de transiciones de fase, que es una cosa en la cual yo trabajo muchos años, es prácticamente eso. Hay un momento en que
los matemáticos, sobre todo las personas que se dedican a física matemática. Un físico matemático es un matemático que toma los modelos de la física y trata de darles un sustento matemático. Eso es una persona que hace física matemática. No es necesariamente un físico. Un físico puede ser un físico matemático y un físico matemático un físico, pero en general la especialización y el desarrollo de la física y de la matemática han tomado de repente caminos un poquito divergentes. Hay una declaración de Barry Simon, que es un físico matemático muy conocido, que trabaja en análisis funcional y teoría de operadores, donde dice que los físicos se enojan mucho con las generalizaciones de los matemáticos. Es decir, tú tomas la estructura básica matemática que han desarrollado los físicos en algún momento y después tratas, insisto, de darle un fundamento matemático y un fundamento lógico. Después te preguntan los físicos, bueno, pero ¿esto para qué? ¿Qué hago? ¿Cómo bajo de las nubes, ¿no es cierto?, a la Tierra? Hemos tenido invitados, de hecho, que nos han hecho ese pequeño comentario. Cuesta un poquito, el Barry Simon hace énfasis en ese punto, es decir, ha sido muy difícil en algunos momentos la relación entre físico y matemático. Hay resultados que los físicos no usan porque no los comprenden. Hay reclamos de matemáticos respecto de de la utilización de algunas herramientas físicas. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo claro: la integral de Feynman es una integral que en realidad es una integral bajo determinadas condiciones y bajo otras no. Sin embargo, desde el punto de vista de los cálculos para la física ha sido tremendamente exitosa. Todos estos reclamos y dimes y diretes finalmente se diluyen porque la ciencia finalmente es una. Te hacía referencia, por ejemplo, a esta cuestión de la teoría de transiciones de fase, porque la teoría de transiciones de fase, que es planteada primero desde el punto de vista físico, sobre todo en el siglo XX, que toma su estructura matemática más formal, postula una cosa bien interesante, ¿cierto? Todos los sistemas atómicos, todos los sistemas que verifican estas llamadas transiciones de fase son sistemas finitos, o sea, un número finito de átomos. Por ejemplo, estoy hablando de un líquido que pasa de sólido a gaseoso o de líquido a sólido, etcétera. Está constituido por un número finito de átomos. Sin embargo, en la teoría de transiciones de fase, para ser teoría, para dar resultados relativamente correctos, tiene un supuesto muy fuerte, que es que en realidad yo tengo que examinar los sistemas a nivel infinito, o sea, es decir, tengo que considerar que el sistema tiene infinitas partículas, lo cual desde el punto de vista físico, si uno quiere decirlo así, no es precisamente lo correcto. Es decir, estoy aproximando un sistema finito a partir de un sistema infinito. Bueno, eso ha traído bastantes problemas, no es una cosa trivial de resolver, a pesar de que la teoría te da cuenta en muchos casos del comportamiento físico de algunas sustancias, por ejemplo, o elementos materiales bajo determinadas circunstancias. Sin embargo, ha tenido problemas, por ejemplo, en aquellas partes en donde se verifican zonas críticas, es decir, en las zonas de transición cuando uno pasa de un estado a otro estado. Y para eso se desarrolló una nueva teoría, que es la teoría de grupos de renormalización, que también es una teoría matemática, y esa es peor que la anterior en el sentido que es absolutamente fenomenológica y sin embargo te da resultados que son, entre comillas, lo voy a decir así, universales para muchos elementos de la naturaleza. Es un tremendo descubrimiento, pero fíjate, es una estructura absolutamente matemática, no te dice nada acerca de los mecanismos subyacentes al fenómeno físico. Así que si la riqueza de la matemática es grande, es precisamente porque las matemáticas son ricas en la forma en su estructura. Cómo se usan depende de uno, y cuánto de realidad hay en esa estructura es una cosa que también depende de uno, de la interpretación que hace. Aquí la cuestión de las interpretaciones es absolutamente fundamental, o sea, no es una cuestión aparte. Tiene mucho que ver con quién está observando, cómo observa y cómo mide. Cuando digo cuando alguien está observando, no estoy hablando de un sujeto en particular, sino que estoy hablando de una comunidad de sujetos que está haciendo los experimentos. Y desde ese mismo punto de vista, ¿cómo es la relación de la física y las matemáticas con otras ciencias? La matemática prácticamente ha entrado en todas las ciencias. Hay ingresos que yo hallo que son notables en biología, por ejemplo, con la genética, etcétera. Hay otras que yo hallo que son dramáticas, en el sentido que entiendo que se ha cometido un error, por ejemplo, en muchas cosas que tienen que ver con ciencias humanas, el tratar de colocar matemática y tratar de asimilarlas a las ciencias duras, yo creo que ha sido un grave error.
Eh, Principalmente en las ciencias sociales, son los supuestos más importantes que el desarrollo de estadísticas o modelos matemáticos. Esos supuestos básicos que tienen que ver con la interrelación social del ser humano con sus propios congéneres me parece que es mucho más importante y es un estudio que es mucho más profundo que sencillamente plantear ecuaciones respecto del comportamiento de sociedades. Bueno, pero ese desde mi punto de vista el lado oscuro. Sin embargo, ha sido muy rica la relación con otras ciencias, siendo una ciencia independiente. O sea, la matemática ya ganó durante toda la historia del ser humano un lugar privilegiado. La capacidad de abstracción, hay mucha creatividad, se parece muchos aspectos al arte, tiene mucho de arte, a pesar de ser, en opinión de muchos, una zona tan árida del conocimiento, es una zona tremendamente creativa. Pero cuidado, no es creatividad al azar. Es una creatividad limitada, es una creatividad restringida y una creatividad que tiene que ver incluso con nuestra biología. Nos estabas comentando recién un punto muy interesante. ¿Cómo se manifiesta en nuestro organismo el entendimiento de la física y las matemáticas? Mira, en el caso de las matemáticas hay unas investigaciones recientes que tienen que ver con un fenómeno que es el denominado numerosidad. La numerosidad está relacionada con la capacidad que tiene el ser humano para determinar la cardinalidad de conjuntos, o sea, la cantidad de elementos que tiene. Entonces, las neurociencias, a través de los mecanismos tecnológicos que ha desarrollado, junto con la física, determina que bajo ciertas condiciones, por ejemplo, el ser humano es capaz de captar, al igual que algunos primates, captar las cantidades. Por ejemplo, no sé, hay una zona del cerebro que se activa cuando tú ves menos de una cierta cantidad, o sea, 2 o 3 objetos de una misma especie. Y otra zona del cerebro que se activa cuando ves un número mayor de esos objetos. Entonces, lo que hace eso no es definir cuál es el mecanismo a través de lo cual las neuronas o las redes neuronales establecen estas diferencias, sino que por lo menos te da una pauta para entender que es precisamente en el cerebro en donde estos procesos ocurren. Una cuestión diferente es que en el futuro, ya cuando se haya mapeado el cerebro y las actividades y se haya hecho un recorrido completo por la estructura de este aparato que nosotros poseemos y que nos da la identidad, en ese momento vamos a tener que abocarnos, o la ciencia va a tener que abocarse a entender cómo estos objetos básicos que componen este órgano, se comunican y se relacionan para construir el mundo matemático de ahí más adelante. Eso yo creo que es una tarea que van a pasar muchos años. Primero hay que determinar cuáles zonas se activan o no se activan. Pero ¿tiene que ver con los hemisferios cerebrales también? No tiene que ver con los hemisferios cerebrales. Fíjate que no recuerdo exactamente cuáles son las zonas que se activan, pero no me parece que tenían... Entiendo que las capacidades matemáticas tienen que ver más con un hemisferio que otro. O sea, no me atrevería a decirte si del izquierdo o del derecho, puedo equivocarme. Y las emocionales también con uno de los dos. Seguramente, fíjate, como la naturaleza y la evolución es tan complicada, finalmente yo creo que hay una relación, no es tan blanco y negro. Claro. Lo mismo que en el caso de las matemáticas. Y el cerebro, en todo caso, es el sustrato a partir del cual aparecen todas las creaciones humanas después, que se generan además en una relación social. Si no sería posible las matemáticas, ni el lenguaje, ni la cultura, sin que existiera sociedad humana. Es decir, nosotros somos como el recipiente que es capaz de producir algo, la potencia. O sea, cómo se manifiesta y cómo se materializa finalmente eso es precisamente en las relaciones sociales. Si no existiese eso, no habría hombre, no habría cultura, no habría ciencia, no habría absolutamente nada. Yo creo que las matemáticas, fíjate que son un producto de eso. Hay mucha gente que creen que es una especie de producto arbitrario. Más bien es la forma que la evolución ha dado a esta relación de hombre-naturaleza.
Obviamente las matemáticas, sin ser una entelequia o estar incorporadas a un gran diseño, como creen algunos, permiten acceder al mundo real porque el mundo real se comporta de esa manera. O sea, y nosotros tenemos esas matemáticas precisamente porque estamos interaccionando con él permanentemente. O sea, eso se produjo en el proceso evolutivo. Si no, esto habría nacido o habría emergido absolutamente de la nada. Es obvio que es una herramienta que se estructura a partir de esa relación con el mundo y por lo tanto, sin que las matemáticas estén afuera, son el instrumento que a nosotros mejor nos acomoda para tratar de entender el mundo. Y ontológicamente incluso, es decir, para determinar la existencia de objetos, la técnica está absolutamente relacionada con las matemáticas, etcétera, y nuestra manera de ver el mundo está relacionada con la matemática. Fíjate que hubo un momento de la historia en donde la lógica y las matemáticas divergían y parecían estar separadas, cosa que hoy día nos es absolutamente poco natural. Claro. Y hay algún momento en que se dan cuenta, oye, no, esto es parte de un solo esquema, de una sola estructura, y finalmente esas dos estructuras se juntan y forman un solo elemento, un solo mecanismo, una sola herramienta. Bien, Marco. Estamos llegando al cierre prácticamente del programa de hoy. Como les comentaba a los amigos al inicio del programa, es el último programa del año 2015. Nosotros vamos a estar fuera, digamos, con programas, fuera de programas nuevos en enero y febrero. Nos vamos a tener algunos para que puedan recordar de lo que ha sido esta temporada y volvemos, por supuesto, en marzo con nuevos invitados, nuevos temas de conversación. Cuéntame un poquito qué te ha parecido esta temporada 2015, ya el bueno, cuarto año. Este año ha sido particularmente arduo por muchos motivos, pero ha sido también muy enriquecedor. Para mí particularmente en términos científicos y filosóficos, si quiere decirse así. Yo espero que el próximo año todo lo que hemos hecho en este periodo rinda frutos. Me parece que hemos intentado por lo menos de dar una vuelta novedosa respecto de temas que se tratan usualmente en los medios de comunicación, y tratando de darles dar una perspectiva diferente que generalmente no se aborda en general. Generalmente están en el aula. Con mayor profundidad. Sí, quisiera decir también que está disponible la revista del Club Cuántico, aparece 4 veces al año, cada 3 meses. Hemos estado sorprendidos con la cantidad de gente que ha descargado la página, pues llevamos 13 números. Ya hay 5.800 visitas y descargas. Tenemos varios visitantes del extranjero también, visitantes que están inscritos del extranjero. Considerando también que la revista es en español. La revista es en español, pero ahora se están incorporando artículos en inglés precisamente porque hay muchas personas que están leyéndolo afuera y que están interesados en entender el contenido. No todos dominan nuestra lengua, claro, y todos están interesados en entender lo que se está tratando. Nos tiene, insisto, sorprendido y quedan todos invitados a visitar la página elclubcuántico.blogspot.com. Se meten ahí y pueden descargar todas las revistas, son absolutamente gratuitas, no tienen que pagar absolutamente nada, sencillamente bajarla. Están en modo revista o están en PDF, las pueden bajar en las dos modalidades. Tenemos colaboraciones también de los que han sido nuestros invitados en las más variadas áreas. Así que hay ciencia, arte, filosofía, ciencias sociales. Además queremos decirles que este año que viene, vamos a tener una sorpresa en el Club Cuántico notable. Además hemos tratado de establecer colaboración con otras universidades. Están las tertulias filosóficas de la Universidad Católica, a través del Laboratorio de Análisis Estocástico de la universidad, con el cual nosotros mantenemos relaciones muy buenas. Y también están todos invitados a ver esos programas, ¿no? Seguramente nosotros están en YouTube, en el Facebook también. Están en Facebook, de tal manera que quedan todos cordialmente invitados. E insisto, este año que viene vamos a tener sorpresas para todos ustedes. Es probable que haya más de algún programa en vivo que lo van a poder ver en otras condiciones. Esperamos que hayan pasado una excelente Navidad con todos sus familiares, con sus amigos, y por supuesto les enviamos los mejores deseos para el año 2016, que sea excelente en todo. Esperamos que el 2016 sea excelente para todos y que nos sigan acompañando en Buenas noches, amigos, y nos vemos entonces en 2016, pero no lo olviden que en enero y febrero vamos con algunos programas de recuento. Muy buenas noches, nos vemos el 2016.